Saturno es un planeta, ingresó en el signo de Piscis, que es el último de los 12 signos del zodíaco, es el último. Y voy a arrancar como partiendo de un nivel como con cierto conocimiento de la astrología, pero de todas maneras mi intención es describir cómo son las energías de Saturno y cómo son las energías sería de Piscis, vamos a decir, pero que es equivalente a decir Neptuno o a decir casa 12, y en el caso de Saturno es equivalente a decir Capricornio o decir casa 10, ¿sí? En este caso nos vamos a concentrar en Capricornio y en el signo de Piscis. Capricornio ingresó en el signo de Piscis en marzo de 2023 y va a estar allí hasta febrero de 2026. Es un tránsito largo, venimos también de un tránsito de Saturno en el signo de Capricornio que fue bastante notorio cuando el planeta ingresó en ese signo. Así que realmente es interesante prestar atención, cada vez vamos ganando más conciencia sobre la importancia de la astrología y cómo la astrología puede... Bueno, cómo conocer la astrología nos puede dar recursos para navegar la realidad que vivimos cada vez más compleja. Entonces, yendo a lo concreto, vamos a describir la energía de Saturno. A mí me gusta siempre trabajar con palabras claves. Saturno representa la energía del signo de Capricornio, el último de los signos de tierra, y tiene que ver, integra en sí los otros signos de tierra anteriores, como son Tauro, que es el primero, y Virgo, que es el segundo. Es la superación y la integración de ambos signos, ¿sí? Es el momento más sofisticado de la tierra, del elemento tierra. Cuando hablamos de Saturno hablamos del principio de realidad, o sea, es que lo que determina qué entendemos por realidad, ¿sí? Es desde la perspectiva de Saturno, tiene que ver con el límite, tiene que ver con la frontera, con el borde. Esto está asociado a que anteriormente, para la astrología premoderna, el límite de la astrología era Saturno, ¿sí? Porque como no había desarrollo tecnológico, no se había podido descubrir otros planetas. Recién se descubren los que se llaman planetas transpersonales hace 200 años atrás, y ahí el límite se corre. Pero bueno, Saturno sigue teniendo, por supuesto, esa carga energética asociada con el límite, asociada con la frontera, con el borde, con la restricción. Saturno también representa la autoridad, representa la responsabilidad, representa la estructuración, ¿sí?, del yo, representa el status quo, tiene que ver con la ley, la norma, habla del momento en la sociedad en el que nos regulamos, ¿sí?, como sociedad. Y por este lado tiene que ver con la institucionalización, con las instituciones que rigen esas normas. Y en este punto hay una palabra que sería como uno de los aspectos en sombra de la energía de Saturno, que es la rigidización, la rigidez, la falta de flexibilidad, que siempre aparece como una cualidad, bueno, cualidad no sería, pero sería como una característica negativa de la energía de Saturno, que suele tender a rigidizarse y a perder flexibilidad. Entonces siempre el trabajo con Saturno, y por eso también es interesante el desafío que se abre Saturno ingresando en Piscis, que es un signo de agua, va a tener que ver con esta flexibilidad que le va a pedir, sí, o sea, van a pasar cosas en eso. Ahora vamos a hablar un poquito más con respecto a esto de la relación entre la rigidización y la flexibilidad, sí, que aparece en Saturno. Bienvenidas las personas que se suman. Si quieren sumar preguntas, pueden hacerlo comentando y después las voy a ir incorporando. Y cuando hablamos de Piscis, ¿cómo describirlo? Bueno, es el último de los signos también, pero es el último de los signos en general, o sea que integra todos los demás signos anteriores, inclusive Capricornio, que es el signo que rige el planeta Saturno. Entonces Piscis es la superación máxima, o sea, es el último y a la vez es el inicio de los momentos astrológicos, es el inicio, pero el inicio que se da en la oscuridad, es el inicio, como el proceso, a mí me gusta mucho asociarlo con el proceso de gestación, ¿sí? Y a la vez es el último de los signos de agua, o sea que
es en sí mismo el signo de Piscis, la integración de los anteriores signos y es la superación de esos signos de agua. O sea que es el nivel más sofisticado del agua también. Cuando hablamos de Piscis, hablamos de espiritualidad, hablamos de trascendencia, hablamos, bueno, otra palabra que ha aparecido tiene que ver con gestación, hablamos de, bueno, como es el momento de la totalidad, porque es la integración total, hablamos también de lo holístico, del todo, ¿no? En Piscis estaría el todo y a la vez es la nada, ¿no? Es como súper místico. Hablamos de espiritualidad cuando hablamos de Piscis, de infinitud, de caos y a la vez de orden. Y en ese mismo movimiento, como sombras de la neblina y la confusión, que eso es súper interesante para mí lo que va a traer como información ahí Saturno, bueno, después lo veremos, aparece mucho el tema de ya esto más cuando se baja lo personal, del salvador, de la víctima, de la polarización, porque también Piscis representa el último momento y es una energía muy grande y muy difícil de bajar a la conciencia, entonces es una energía inherentemente inconsciente, ¿no? Nos referimos a Piscis como el momento también del inconsciente colectivo y mucho más allá de lo colectivo, porque va más allá del humano inclusive. ¿Qué representa? Representa, bueno, en la astrología clásica se lo asocia con el enemigo interior, porque es lo que está en sombra. Entonces, en la astrología clásica, por ejemplo, si tenés un planeta en 12 o cosas así, es como, bueno, vas a ir a la cárcel o te vas a enfermar, o que están asociadas con Piscis también, entonces es importante reconocerlo. Tiene que ver con... Bueno, es algo que se da mucho en la energía Piscis, es el tema del adentro y el afuera. Es una energía completamente flexible y en ese sentido no hay barreras. Es la superación de todo lo demás. Entonces es completamente porosa, abierta. La imagen que se usa para referirse a Piscis es el mar, son las olas. Es un planeta transpersonal, a diferencia de Saturno, y es el último de los planetas, o sea que es el nuevo límite de la conciencia en alguna manera también. Bueno, de alguna manera, porque también sabemos que hay mucho más allá ahora, ¿no? Así que esa sería como una caracterización así como a grosso modo de estas dos energías. Como decía, son energías muy distintas, pero a la vez tienen elementos y tienen puntos de contacto y de complementariedad. Para mí, durante este periodo se dan, que yo lo estuve caracterizando, principalmente cinco puntos que me parecen los más claves para reflexionar. Uno es la posibilidad de incorporar en la conciencia nuevos recursos que están asociados a Piscis. Entonces está buenísimo porque, o sea, es bajar a la realidad recursos piscianos, ¿no? Es una manera de entender cómo poder... Lo que quiero compartir hoy acá es más cómo podemos bajar a la realidad cada uno personal y después en términos también sociales, porque obviamente va a influir esta energía de Saturno en Piscis, ¿sí? Principalmente va por ahí. Entonces, bueno, incorporar nuevos recursos en nuestra vida diaria es una super manera, recursos piscianos. ¿Cuáles son esos...? Bueno, me hacía aquí como unas anotaciones que tiene que ver con, por ejemplo, empezar a abrir el concepto de realidad, que esto está pasando con la física cuántica y con todas estas nuevas ideas que hablan de la construcción, o sea, cómo uno puede conectarse, por ejemplo, Joe Dispenza y un montón de diferentes técnicas utilizando herramientas de meditación y crear una nueva realidad que no está condicionada por la dimensión material, ¿sí? Por ejemplo, lo que dicen muchas de estas técnicas es me puedo crear realidad sin estar condicionado por los paradigmas del dinero, de la política, de los límites de las fronteras de los países. Entonces, la posibilidad de ingresar en un estado de conciencia, en el que ahí entran, bueno, no voy a entrar mucho en detalle ahora, pero conectar con ciertas ondas cerebrales y que
que es como un nivel muy pisciano de creación, porque Piscis también tiene que ver con el campo de las ideas y el campo mental, pero en un nivel mucho más, bueno, transpersonal, mucho más allá de lo físico, ¿sí? Es imperceptible, pero que luego genera realidad, ¿no? Es energía en estado puro. Y entonces es, bueno, ¿cómo puedo crear realidad desde ese lugar? Creo que el ingreso de Saturno en Piscis sin duda abre y aporta como recurso para conectar con esas nuevas otras formas de construir. Y también empiezan a entrar en crisis las formas tradicionales de construir realidad. Porque ya como que no responden tanto como ocurría. Y esto se vio muy claramente en el ciclo anterior de Saturno en Acuario. El ciclo anterior de Saturno en Acuario, las maneras de conectarnos con el trabajo y con la realidad cambiaron completamente y tomaron formas acuarianas, sea desde las tecnologías, sea desde el trabajo remoto, sea también cómo eso generó un cambio en la organización de la estructura familiar, del trabajar en casa, ¿no? Como nuevas posibilidades de pensar la realidad. Bueno, para mí lo que trae Saturno en Piscis va por ahí también, pero con la pincelada pisciana. Entonces, acá trabajar con herramientas claramente Piscis es un signo de agua, o sea que el proceso de conexión con las emociones y de interiorización es central, y mientras más podamos ir hacia las emociones, hacia un proceso de interiorización, más recursos vamos a poder tener para poder construir realidad. Reconocer cuáles son las necesidades de nuestro cuerpo físico, reconocer cuáles son las necesidades emocionales, la importancia del tema del cuidado, toma un tono central en este momento. Por otro lado, la contracara es negar las necesidades emocionales y bueno, eso claramente para mí no va a llevar a un buen lugar, que lo vamos a ver ahora, como también esto puede estar asociado con los shortcuts, que lo llamaba como shortcuts espirituales, ¿no? Porque la necesidad de conectar con la energía Piscis está todo el tiempo, ¿no? Que es, en definitiva, la capacidad de conectar con aquello, con la fantasía, con la ilusión. El cine también está asociado a Piscis, ¿no? Con lo que está más allá de la realidad en un punto, pero que a la vez el ingreso de Saturno en Piscis nos puede ayudar a bajarlo a lo concreto. Ok. Bueno, entonces quiero ir repasando una cosa. Bueno, entonces es un gran momento para ver cómo está nuestra relación con nuestra realidad y en el punto de, estoy viendo las cosas como son o estoy construyendo castillitos de arena y viviendo en ilusiones, y es un momento de honestidad total, y mientras más podamos ingresar en ese proceso, antes mejor, para poder hacer los movimientos necesarios y hacer los ajustes que sean necesarios como para poder sacarle jugo al proceso. Por supuesto, hay algo que tiene que ver con la escucha de los miedos. Si Piscis, Saturno en Piscis va a... O sea, el planeta de lo ilimitado, de lo restrictivo, entra en el signo de lo ilimitado. Y que a la vez es el signo del inconsciente. Y que a la vez... O sea, para mí ahí lo que se abre es una posibilidad, sí, de acceder mucho más a experiencias de miedo, de terror muy profundas. Y es importante por ese mismo punto como conectar con las emociones y quizás entrar en procesos terapéuticos, entrar en procesos de meditación, de mucha autoobservación, de aprender a no temer a las emociones, aprender a regularlas, dejar que se expresen. Esa es como una manera de encarnar las emociones y contenerlas.
Y ver toda la información que en las emociones que cada uno carga, aloja, hay. Porque también por otro lado, y esto pasa mucho con la energía Piscis en general, y es que sobre todo se puede ver quizás en la generación del 89, 88, que es la generación que nació con una gran conjunción Neptuno, Saturno, que es la que está teniendo retorno, Neptuno, Saturno y Urano, sí, digo bien, Urano es en Capricornio, pero Piscis está súper, o sea, Neptuno está súper presente ahí, entonces ahí baña todo con su carga pisciana. ¿Y a dónde iba con este punto? Y bueno, y tiene que ver con esto, como lo que se ve también es un gran temor a conectar con las emociones. Gran temor, lo digo en mi experiencia personal, lo digo en experiencia trabajando con personas, un súper temor de conectar con las emociones. ¿Por qué? Porque si conecto con las emociones, hay miedo al desborde. Y ahí estamos hablando 100% Piscis, o sea, todo eso es Piscis. Entonces, si conecto con las emociones y voy lentamente aprendiendo a integrarlas, a aceptar mis emociones, a regularlas, voy ganando. Primero voy madurando, y Saturno como recurso que podemos tomar habla de maduración, y por otro lado voy ampliando mi capacidad de conectar con mis emociones. Entonces puedo dar lugar a emociones cada vez más hermosas. Y ahí entra el amor, o sea, mientras más puedo conectar con el amor, más lugar hay para el amor, ¿no? Es como que se va generando como un espacio para alojar. Es como que me gusta pensar el cuerpo físico como un jarrón o como un cable, ¿no? Como mientras más voy trabajando ese jarrón, ¿no? Más espacio va ganando para que haya más profundas, intensas emociones. Pero si hay miedo de desborde, esto es imposible que pase. Entonces, bueno, está re bueno este periodo desde mi punto de vista, para trabajar en los procesos emocionales y madurar la relación con las propias emociones. Después, por otro lado, aparece otra característica que tiene que ver con los sueños y con la conexión con el alma, que también me parece súper interesante. Es característico del signo de Piscis que tenga como una capacidad de conectar con el todo. Se suspendió. Y bueno, o sea, cuando hablamos del alma, estamos hablando de Piscis, porque el alma es la parte en el cuerpo físico, en el ser, vamos a decir, que está asociada con lo infinito, lo que no tiene fin, ¿no? Es eso que ¿cómo decirlo? A ver. Bueno, creo que un poco lo dije recién. Entonces, toma una forma ahora en el cuerpo físico, pero luego, cuando muera, que en realidad no hay muerte, toma otra forma, ¿no? Bueno, es muy interesante esa característica, ¿no? Es como el todo y la nada, el principio y el fin. Piscis es un constante devenir, ¿no? ¿Dónde empieza y dónde termina? No hay inicio y fin. Es las dos cosas al mismo tiempo. Me gusta esto, me hizo acordar a Silvia Neira, que habla mucho de Piscis y Casa 12, que es una astróloga argentina muy reconocida. Y entonces, en este punto hay como un contraste entre, que es esto, contraste que venimos hablando, entre la energía Piscis y la energía Saturno, que tiene que ver con que, bueno, Saturno representa la separación y Piscis representa la totalidad. Entonces, y Saturno representa lo material, lo racional, el condicionamiento, y Piscis, que es propio del planeta Tierra, y Piscis representa lo ilimitado, lo espiritual, lo intemporal, lo imperceptible, porque además va más allá de la capacidad
va más allá de nuestros sentidos. Cuando conectamos con Piscis, no es desde lo sensorial, sino es desde procesos de interiorización absolutos, o shortcuts, que es lo que voy a hablar en un cachito. Entonces, bueno, de alguna manera el trabajo con la energía Piscis es como antirracional. Que además que siempre el desafío constante que tenemos las personas que tenemos mucha carga de energía Piscis en este mundo, y es como, ay, bueno, yo no creo en eso, en la astrología o esas cosas espirituales. Es como, no, eso no es científico, ¿no? Y lo pisciano es otra forma de la realidad, pero lo que pasa es que las maneras de medirlas no son las maneras saturninas, vamos a decir, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo al tema de los sueños, que era algo que ya hablaba en uno de los posts, que tenía que ver con esto, ¿no? Es como, bueno, cuando hablamos de Piscis, hablamos de los sueños, la dimensión de los sueños, de lo onírico está muy conectado con Piscis, el inconsciente colectivo, como la expresión mayor, ¿no? Como el parque de diversiones de los sueños, podemos decir, está ahí totalmente presente. Y entonces, bueno, es un buen momento, en el punto, otra manera de trabajar de Piscis como recurso, es para ver, bueno, aquí... ¿Cuáles son los sueños que tengo? ¿Cómo puedo bajarlos a la realidad? Es un buen momento para bajar los sueños a la realidad, para conectar con esos sueños, para conectar con lo más inmaterial y bajar lo más inmaterial a lo material. Entonces, desde este lugar, también Saturno, en el proceso de maduración, nos pide hacernos cargo de nuestros sueños, ¿sí? Y en esto vamos a tener que hacer desde mi punto de vista, como un exfoliado de cuáles sueños son míos, cuáles sueños en realidad, bueno, he tomado de mi linaje familiar, de mi cultura, de mi sociedad, y en realidad no tienen tanto que ver con lo que mi alma me está pidiendo. Es más como un mandato. Entonces ahí también hay como un proceso súper interesante que trae el paso de Saturno en Piscis, madurar los propios sueños y conectar con esos sueños desde la voz interior, ¿no? Como desde lo más... desde el propio destino individual, ¿no? Bueno, esto estoy diciendo bastante pisciano, pero cada persona tomará lo que yo estoy diciendo y lo que le sirva le servirá y lo otro, bueno, no. Porque claramente la respuesta de cuáles son esos sueños que van conmigo no va a estar afuera. O sea, no va a estar afuera, o sea, va a estar adentro. Entonces, bueno, nuevamente la importancia de los procesos de interiorización, de realizar meditaciones durante este periodo, de conectar con las emociones, porque muchas veces uno tiene ciertos sueños y ciertos anhelos, pero que están basados en deseos de mamá, sueños de mamá, de papá, del linaje, y decís, ¿por qué estoy cargando con esto? O sea, en un momento cuando uno empieza a trabajar en uno es, ¿por qué estoy cargando con esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Es una gran oportunidad de liberarse también de mucho mandato familiar, cultural, y darse cuenta que, bueno, la respuesta claramente al camino que estamos tomando no va a estar afuera, está dentro y hay que ir para ahí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta por ahora, creo que no hay ninguna. Bien, voy a seguir. El otro punto que me parece interesante y que lo veo como de hecho algo bastante preocupante es el tema de los shortcuts o como atajos espirituales. Súper de moda, y para mí desde mi punto de vista súper peligroso porque no estamos preparados. Bienvenidos ahí a los amigos que se suman. No estamos preparados para acceder a algunos lugares a los que estos shortcuts espirituales nos están abriendo la puerta. Y con esto estoy hablando de drogas psicotrópicas, estoy hablando de... sí, como toda droga sintética, toda droga que tenga que ver con el proceso de ampliación de la conciencia,
Me parece súper complicado lo que se está... Creo que hay muchos intereses en juego comerciales detrás de eso y que hay muy poca conciencia de las consecuencias que puede traer para la salud mental de las personas el uso irregulado, y acá aparece otra palabra que está asociada a Saturno, de las drogas psicotrópicas y del abuso de las drogas, en este sentido, ¿no? Porque las drogas se están usando como un shortcut. O sea, lo que la droga ofrece es un shortcut a lo pisciano, sin lugar a cuestionamiento, porque es ampliación de la conciencia completamente, es una sensación de ir más allá de la realidad, pareciera como un estado de libertad, y es como que te bajás bueno, me veo una peli en Netflix, me como un hongo, y está todo como en el mismo combo de desconexión de la realidad, o bueno, muy complicado porque, desde mi punto de vista, lo que generan estas drogas, y que de hecho me parece que ahí es como la parte en sombra de la energía pisciana, es, bueno, la realidad que tengo, que veo a mi alrededor es tan dura que no la quiero ver, que desconecto, eso es Piscis total, desconecto vía uso de drogas o cualquier otra cosa que se use para desconectar con la realidad. Voy a este mundo ilusorio, pero, o sea, el tema es que nunca termino de generar un cambio en la realidad, entonces es un ciclo completamente dependiente de adicción, porque quedamos ahí como enredados en ese círculo, y es donde parece lo peor de la energía pisciana, que tiene que ver, bueno, las adicciones es uno de los aspectos, es una de las sombras de Piscis. Entonces, con respecto principalmente a las drogas psicotrópicas, lo que se da es una disolución del yo cuando se consume la droga. Entonces, y el tema es que no es posible una disolución del yo sin poner en riesgo la estructura del yo. Un yo que no está preparado para afrontar esa carga, porque además las drogas traen, es una carga de información, ¿no? Porque despliegan una nueva corriente de información en el cuerpo, ¿sí? Traen nueva información en el cuerpo, de la que el cuerpo no está preparado. Cuando digo esto estamos queriendo disolver el yo, poniendo en riesgo, y acá voy a usar una referencia astrológica, poniendo en riesgo Virgo, que es la salud del cuerpo físico. Entonces, el cuerpo físico es tierra, ¿sí? Y es inherentemente limitado, ¿sí? Entonces, me gusta al respecto de esto usar la metáfora del cable, que ahora también hace rato lo nombraba, para explicar, por ejemplo, cómo en un cable puede solamente circular cierta cantidad de información. No es lo mismo la cantidad de información que circulaba en un cable cuando se inventó el cable, no sé, por ejemplo, el cable de tela, qué sé yo, que es un tipo de material, podía circular solamente cierta cantidad de información porque ese cable estaba físicamente preparado para metabolizar cierta cantidad de información. Bueno, me parece que se puede pensar exactamente igual con respecto al tema de las drogas psicodélicas o psicotrópicas y el efecto que tienen en el cuerpo, el efecto que pueden tener en el cuerpo físico y las consecuencias en la disociación del yo, como consecuencias de riesgo psicológico, ¿no? En la estructura mental. Entonces, bueno, o sea, ¿qué es una sobredosis? ¿Cuál es la definición, ¿no? En este proceso como de hablar de esto me preguntaba. Y la definición de sobredosis se produce cuando introducimos más sustancia en el organismo de la que es capaz de metabolizar. Entonces, para mí, de esta forma, bueno, y esa sobredosis puede llevar a una intoxicación o a la muerte, definitivamente. Porque el cuerpo no logra integrar toda esa información. Entonces, cuando estamos hablando de Piscis, estamos hablando de o sea, y de todo lo que tiene que ver con el universo de lo que está más allá, o sea, de lo que está más allá de la conciencia, y que las drogas son shortcut para acceder a eso. El cuerpo no está preparado.
muchas veces para alojar eso. Un cuerpo que está mal alimentado, un cuerpo que es un cuerpo ocioso, un cuerpo que, estoy hablando como en un sentido más general, un cuerpo que no tiene tolerancia a la frustración en términos psicológicos mentales, que a la experiencia, porque el cuerpo de un millennial y la estructura psicológica de un millennial es decir, experiencias de frustraciones, lo peor que le puede pasar, o sea, lo digo como millennial, millennial, centennial, es todo arrastramos todas estas mismas cualidades de cada vez tener más dificultades para afrontar las frustraciones, las complejidades de la vida, como todos los aspectos que quizás las anteriores generaciones eran mucho más esforzadas. Bueno, y esto obviamente no solamente se da en la estructura física, sino que también psicológica, sino que también se da en la estructura corporal. Entonces, en ese punto me parece interesante que poner atención en esto, ¿sí? Y que no se puede usar los shortcuts sin estos shortcuts espirituales, vamos a decirle, que es necesario hacer carne a lo espiritual, ¿no? Y encarnar lo espiritual, Virgo, ¿no? Ir a Virgo tiene que ver con eso, bajarlo al cuerpo físico, darle tiempo, entender que necesitamos tiempo, técnicas de respiración, por ejemplo, son muy buenas para acceder a otros estados de conciencia sin llevar, o sea, que son de manera más progresivas, o inclusive el yoga, por ejemplo, es otra muy buena manera de dar lugar en el cuerpo físico a experiencias más piscianas, ¿no? Entonces ahí estamos conectando Virgo Piscis, pero bueno, cuidar el cuerpo, porque desde mi punto de vista el paso de Saturno por Piscis va a ser muy fuerte en ese sentido. En este punto considero que también es un momento interesante en el que me parece que se abre una oportunidad para la regulación en áreas, esto ya más en términos sociales, para la regulación normativa en áreas en las que son áreas grises o confusas, por ejemplo el tema de las drogas psicotrópicas, o por ejemplo, y acá entrando como en otra área, el tema de otra adicción que cada vez es más extendida, que tiene que ver con el uso de redes sociales, acá estamos, y cómo las redes sociales también necesitan tener una correcta regulación, ¿no? Hoy estamos viviendo en una sociedad en la que las empresas de tecnología, de redes sociales, están diseñando, utilizando las emociones, utilizando todo lo peor de las carencias emocionales para generar adicción. Están absolutamente diseñadas desde esa perspectiva. Entonces, ahí también se da algo muy interesante, estamos yendo hacia una sociedad en lo que estamos explotando son nuestras propias emociones. Todos, ¿no? De alguna manera. Y por otro lado, una vez cada vez más como tendencia a la psicologización cada vez más grande y necesaria. Pero bueno, esto nos habla de una necesidad de poner atención en las emociones, en la regulación de las emociones, para mí esto es lo más interesante del aspecto de Saturno en Piscis, pasa por ahí, y la regulación en sectores en los que, o áreas grises, que están generando, ¿no? Es como este ejemplo, ¿no? En el caso de redes sociales, empresas de redes sociales que están, generando prácticas no éticas con respecto al uso el uso comercial de las emociones y todo lo que se abre con el tema de las drogas psicotrópicas también, otra área gris y desregulada. Creo que esto era principalmente lo que quería decir. Hiperconsumismo de lo sutil banalizado, totalmente. Yo ni siquiera diría sutil, o sea, porque es hiperconsumismo de explotación. Estamos viviendo en un momento de explotación de las emociones. Entonces, Saturno ahí nos abre la oportunidad de, hacernos cargo de que como sociedad estamos explotándonos desde ese lugar. Y por otro lado, tomar el espejo y trabajar con nuestras carencias emocionales. Dejar de utilizar shortcuts para evadir
las emociones, ver ahí la sombra que hablábamos en un inicio que tenía que ver con la sombra de la rigidización y el temor a conectar con las emociones por miedo al desborde, que también se abre, ¿no? Entonces ahí está todo el tiempo el límite entre el desborde y la rigidización y la rigidez. Es muy, muy interesante, pero por otro lado, las emociones seguimos siendo manejados por nuestras emociones, ¿no? Y bueno, las empresas de tecnología lo saben más que nadie y se aprovechan de eso. Esto es una realidad innegable. Cada vez más hay más información, más información. Después voy a compartir cuando publique este video el dilema de las redes sociales, que es un documental súper interesante que habla respecto de esto. Pero bueno, el dilema de las redes sociales un poco reflexiona sobre esto, pero me parece que con al tema de las drogas psicotrópicas, si bien hay muchas personas que son del campo de lo espiritual y con bastante prestigio, vienen hablando con preocupación del tema de las drogas psicotrópicas y con respecto al tema de los shortcuts espirituales, esto ya se venía, pero cada vez es más fuerte, ¿no? Porque además el acceso es cada vez más extendido. Hoy podés comprar hongos psicotrópicos en cualquier lado, o sea, esto es algo de moneda corriente y bueno, las consecuencias de eso son muy grandes. Un ejemplo que se me venía muy bueno como una metáfora era el de la lotería y como una persona que se gana la lotería y que nunca tuvo esa cantidad de guita y de repente, o plata, y de repente tiene un montón de plata y no sabe cómo utilizarla y obviamente la va a malgastar. Es lo mismo con el tema de con el tema de la información y el acceso a nuevos campos de conciencia, pero es más complicado porque el riesgo es físico. O sea, lo que está destruyendo riesgo es el cuerpo físico. Riesgo real de muerte. Así que creo que esto es el tema que más me interesa que quede como muy, muy claro. Y bueno, y entender que la entrada de Saturno en Piscis es una súper oportunidad para trabajar sobre las emociones y hacernos cargo, tomar responsabilidad sobre ellas y crecer desde ahí. Vamos a seguir hablando de esto y voy a seguir durante este periodo tratando de encontrar maneras de poder bueno, ver este súper oportunidad que trae Saturno ingresando en el signo de Piscis para que podamos seguir bajando tierra y viendo nuevos recursos. Así que este es un primero de los vivos al respecto de esto y mi intención es, bueno, seguir desarrollando el tema. Así que creo que esto es todo. Les mando un beso y si quieren después lo voy a publicar y pueden comentar o plantear dudas. Gracias a las personas que se sumaron. Bueno, les mando un cariños. ¿Cómo se corta?